¿Cómo reconocer que el sacerdote de tu iglesia es un sacerdote católico, apostólico y romano? ¿Cómo diferenciar a un sacerdote que está en unidad con la iglesia católica, apostólica y romana a uno que no lo está, que aunque se vista como sacerdote, que incluso celebre la Eucaristía como la celebra cualquier sacerdote, puede que entonces no esté en unidad con la iglesia? ¿Qué es lo que deben conocer ustedes los fieles acerca de su sacerdote? Bienvenidos a Nuestra Fe Online. Muchas personas, simplemente por el hecho de ver a alguien vestido como sacerdote, inmediatamente lo asocian con la iglesia católica, la iglesia romana, nuestra iglesia. ¿Cómo podemos nosotros distinguir eso? ¿Qué es lo que deben conocer los fieles a la hora de reconocer a su sacerdote, a su párroco, que en realidad esté en unidad con la iglesia católica, con la iglesia apostólica, con la iglesia romana? No olvidemos que estos términos, católico significa universal, es la iglesia que está en todo el mundo; apostólica, que estamos bajo el fundamento y las enseñanzas de los apóstoles que Cristo dejó en el principio de la era cristiana; y romana, porque estamos en obediencia al Papa. Por eso hablamos de la iglesia en esos términos, como católica, como apostólica y como romana. Pero no toda persona que se vista como sacerdote está en unidad con la iglesia. Para darnos cuenta un poco de esto, yo quiero iluminarlo justamente con el evangelio de este día que la liturgia nos presenta, tomado del evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos del 44 al 50. Jesús gritó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado y me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en 3 puntos de este evangelio. El primero es mostrar a Dios por encima de nuestra humanidad. Todos los sacerdotes somos seres humanos, como todos ustedes. Y en esa humanidad tenemos una personalidad, una forma de ser. Algunos son más temperamentales que otros, otros son más alegres, otros más serios, otros un poco más extrovertidos, otros un poco introvertidos. Eso va en la formación y en la personalidad de cada sacerdote. Y de esa manera también es como se manifiesta o se presenta ante la comunidad. Pero no olvidemos que el sacerdote debe mostrar a Dios, como lo dice el mismo Jesús en el Evangelio: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. No sigamos sacerdotes, sigamos a aquel a quien el sacerdote nos muestra, a Dios, a Cristo. A ese es a quien debemos seguir. Segundo punto de esta reflexión es enseñar la palabra. Es muy importante como sacerdotes que enseñemos la palabra de Dios, que prediquemos el evangelio. Para eso la iglesia nos da en la liturgia el evangelio de cada día. No hay necesidad de ponerse a inventar, no tenemos por qué buscar otras cosas, sino lo que la iglesia nos va proporcionando. La liturgia es muy rica y es algo que enriquece a los fieles. Por eso el sacerdote se prepara para enseñarle a los fieles, para predicarles a los fieles. ¿Y qué debe predicar? La palabra, enseñar la palabra. Muy bien lo dice Jesús en el Evangelio.
Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he hablado. Qué importante enseñar la palabra, porque la palabra es salvación, como la palabra también nos interpela. Por eso dice, nos juzga la palabra nos da toda la capacidad para reconocer cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con el prójimo. Y como tercer punto, algo que sí quiero que tengamos muy en cuenta, y vamos a iluminarlo de nuevo con el evangelio que acabo de leer, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Durante toda la historia de la Iglesia, siempre se ha procurado la unidad y la obediencia, obedeciendo como Cristo obedeció a su Padre. La unidad inspirada en las palabras de Jesús a los discípulos, que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. La Iglesia debe mostrar a Cristo, debe llevar a sus fieles a un encuentro con Dios, y por eso es importante la obediencia. Su sacerdote en su parroquia no está allí por capricho propio, no está allí porque él llegó caprichosamente y dijo, aquí me voy a hacer, aquí voy a construir una iglesia y aquí voy a recoger una comunidad. No, él está porque allí lo colocó el obispo. Obediente al obispo, debe enseñar la palabra, predicar el evangelio e invitar a la iglesia, a sus fieles, a mantener la unidad con toda la Iglesia Universal, en cabeza del Papa. Usted debe conocer muy bien a su párroco, que no es alguien allí suelto, que no es alguien que está porque simplemente quiso llegar. Nosotros como sacerdotes obedecemos a nuestro obispo y estamos en una parroquia porque él los nombró allí. Por eso no se dejen confundir por el simple hecho de que ven a alguien vestido como sacerdote e inmediatamente lo asocian con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De hecho, nosotros como sacerdotes tenemos algo que nos identifica. Pertenecemos a una parroquia, pertenecemos a una diócesis, pertenecemos a una iglesia. Cada sacerdote debe portar un documento que lo identifique como sacerdote que pertenece a una diócesis. Ustedes ven allí mi documento, diócesis de Cartago, mi nombre y aquí dice mi fecha de ordenación sacerdotal, febrero 28 de 2004. Y en la parte de atrás dice el obispo de la diócesis de Cartago, que es mi diócesis a la que yo pertenezco, hace constar que el presbítero o el sacerdote portador de este documento reside en la diócesis de Cartago y que dice está facultado para celebrar la Eucaristía, predicar y confesar. La firma del obispo y el obispo diocesano César Alcides Balbín Tamayo, obispo de Cartago, Valle, Colombia, como lo pueden ver ustedes allí. Este documento lo debe portar todo sacerdote y debe presentarse. Si yo voy a una parroquia distinta a la mía, yo debo presentarme ante el sacerdote con este documento que certifique que soy un sacerdote, que pertenezco a una diócesis y que estoy en unidad con la iglesia. Así pues, mis queridos hermanos, hay que tener un poquito de discernimiento también y de criterio, que no toda persona, porque anda vestido como sacerdote y anda celebrando misa, quiera decir que está en obediencia y en unidad a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas, deja allí también tu comentario. Si has tenido alguna experiencia de pronto en que te has confundido con algún sacerdote, puedes dejar allí tu comentario también, dale me gusta y no olvides suscribirte a este canal de YouTube, Nuestra Fe Online. Un feliz y bendecido día para todos.